Y luego, cuando los demás intentan hacerte sentir culpable, ¿no? Porque yo ahora estoy aquí con el móvil totalmente desconectado. Allí en mi casa puede haber una guerra, puede haber incendiado la casa porque los niños son horrorosos. Yo estoy aquí desconectado completamente. Entonces ahora luego llego allí y me empiezan a echar, es que el móvil hace... Tú estás atendiendo tu momento presente, ellos están atendiendo el suyo. Y cuando llegues a tu casa, atenderás el momento presente que tu casa te brinde. La idea de que cuando llegues a tu casa vas a encontrar una batalla o te van a hacer sentir culpable, ¿te apoya en este momento? No, pero digo, cuando yo esté en ese momento me está haciendo reproche, pues... Sí, pero tú estás asumiendo que cuando venga ese momento es que va a haber ese reproche. La pregunta, claro, no estás atendiendo el momento presente, estás agarrando el momento presente y estás trayendo una fantasía. Cuando empezamos a integrar eso como práctica, ahí es donde te das cuenta que ¿dónde está el problema? Cuando estoy delante de los reproches. No, es que no hay nadie. El problema es que ahora mismo, en el momento presente, aquí ahora no hay problema. Lo que hay es mujer sentada en silla escuchando a dos personas. Mente está ya fabricando una historia para hacer del momento presente un infierno. ¿Entiendes? Es verdad. Pero es que date cuenta. En eso que tú acabas de compartir está la contestación a todas las preguntas que se han hecho. Ahí mismo. Mi único problema es que el momento presente lo estoy infectando con todo tipo de historias, fantasías y esto, cuando lo que hay es este momento. Eso es lo que se le conoce una mente libre de contenido. Eso es lo que un curso de milagros dice, dejar de proyectarle significado. Entonces, si se supone, hipotéticamente, que tú llegas a la casa y hay conflicto ahí, si aplicas lo que aprendiste aquí, puedes vivirlo de otra manera y darte cuenta, wow, entonces el conflicto que ellos tienen no me puede afectar, mira qué bonito, ahora se me presentó con el propósito de verlo. Y una vez que lo puedes ver, no te sorprendas si el conflicto no se tiene que dar porque ya no necesitas la lección. Pero la lección es que en este momento yo estoy fantaseando y eso es un sufrimiento posterior. Sí, claro. Voy a llegar a mi casa. Yo preguntaré si me veía en el presente en ese momento, no que esté, claro. Bien, lo habéis dicho. Claro. Pero digo yo, que yo me vea así, ante eso, porque lo que intentan es generar un sentimiento de culpa horrible. Tú sabes que lo que esta relación me ha sacado a mí, todo eso que tú estás diciendo, magnificado a 30.000. ¿Qué sucederá si yo me sigo sintiendo así? No sé si entonces se cansará y todo. Yo no podía hacer esto, una de las cosas muy bonitas que me compartió ayer, yo no podía ser paciente con mi propio proceso por todas esas ideas. Yo he tenido un proceso que la vida muy amorosamente me ha estado llevando con una compañera de camino perfecta para que yo pueda mirar el proceso conscientemente. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso, yo soy muy fantasioso, seré muy brillante en muchas cosas gracias a mi mente fantasiosa. Pero esa mente fantasiosa también es un tiro que te sale por la culata. Porque yo he vivido toda mi vida en una fantasía. Y claro, siempre y cuando las cosas se adherían en cierta manera, pero cuando me entro en una dinámica donde ahora la mente empieza a pensar la posibilidad, pero si yo me siento así, podría estar con esta persona por el resto de mi vida, ya estoy pensando en el resto de mi vida como si de verdad eso fuese relevante. Lo único que es relevante es en este momento, atiende si algo se está moviendo, quítale el contenido, y ahí es donde yo me he dado cuenta que he tenido unos momentos de lucidez preciosísimos. Y eso es lo que constantemente me está llevando a recordar que quítale el propósito que el ego tiene para esta relación. Esto no es una relación para todas las fantasías que la mente se haga. Esto es la oportunidad presente que se está brindando para mirar el contenido de tu mente. Cuando se va vaciando la mente de contenido, entonces lo que empiezas es a descansar más y más en esa paz. Pues claro, en ese sentido, en mi proceso, el contenido se presenta en una relación. En el tuyo, con los hijos. Pero es el mismo problema. Bueno, con ambas. Lo mismo, pero es el mismo. Yo tengo la relación con los hijos, con este y con el otro. Cualquier fantasía de un futuro es lo que yo estoy utilizando, la mente está utilizando para autocastigarse y hacer del presente un infierno. Por eso es que cuando fantaseamos de un futuro peligroso, es una representación de una idea subyacente que dice: yo no soy merecedor de ser amado.
Como yo no soy merecedor del amor de Dios, porque Él me castigó, Él me expulsó del reino, supuestamente, cuando el hijo pródigo no fue expulsado, Él decidió irse. Como yo no soy merecedor del amor verdadero, yo voy a utilizar mi experiencia personal para buscar la forma de justificar ese tipo. Y lo puedo justificar a través del tipo de pareja con lo que me relaciono. Lo puedo justificar a través de cómo yo veo a mis hijos comportándose o mi pareja comportándose, o quizá no tengo el trabajo o no me está llegando dinero. Mira todas las diferentes maneras que puedo justificar el que yo merezco castigo. Y el Espíritu Santo te dice, mi amor, tú no mereces castigo, tú te estás autocastigando. Elígeme a mí, elígeme a mí. ¿Cómo se hace eso? Muy simple, muy simple. Respira, presencia. ¿Cómo te sientes? Ahí está. Más simple no puede ser. Pero como yo todavía no quiero soltar la idea de que yo merezco ser castigado porque me siento culpable, ¡ay, qué bien se siente! No, pero esto no puede ser así, yo tengo que sentir culpa. Échate por un lado, espérate, vente ego que quiero más. Y entonces vienen más preguntas. No, pero ¿y si los hijos? Suelta. El problema es que yo, como no creo que merezco ser amado de verdad, y si viene una pareja, una persona que de verdad está dispuesta a darte el corazón completo, que es lo que todos queremos supuestamente, soy la primera que empujo. Porque saca todo y eso es lo que estamos mirando. Por eso es que la simpleza es que ahora estamos mirando el contenido. Y el contenido implica mirar las partes terroríficas de la mente que no quiero ver. ¿Entiendes? Y eso es lo que estamos mirando poco a poco, respirando poco a poco. Y ahí, de nuevo, hay un amor que te está llevando de la mano, que Él sabe cuánto, nunca se te presentará algo que no puedas. Pero todas, siempre recuerda esto. Cualquier escenario se me está presentando con el propósito de liberarme. Por ese sentido no tengo que preocuparme por el juego. Es todo una liberación. Y si lo veo de esa manera, volviendo más o menos a la pregunta que tú estabas compartiendo, ¿has tenido la experiencia de gente que han pasado por una experiencia muy fuerte, digamos un diagnóstico o lo que sea, y uno empieza a pensar, Dios mío, esa persona pobrecita esto, y la persona te dice, eso es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida, porque gracias a esa experiencia pudo tener una profundidad, y dice, wow, una comprensión. Eso, que hay gente que ha tenido esas experiencias. Claro. Entonces, cuando tú ves ese tipo de experiencia, entonces eso me pone a mí en cuestión, espérate, yo sentía tanta lástima por esta persona que yo que estaba pasando tan mal, y sin embargo estaba interponiéndome en algo que estaba ocurriendo para que esa persona empiece a ser más consciente. Hay un orador, una persona que decía, le preguntaban sobre la enfermedad y le decían, pero ¿qué hago en una enfermedad? ¿Qué hago esto, qué si lo otro? Le dice, a veces, generalmente, una enfermedad es una oportunidad preciosísima para que tú vayas más allá de lo que es el cuerpo y tengas una comprensión de lo que tú eres. Porque en realidad, muchas veces eso es lo que nos lleva a un estado de bendición sin darnos cuenta, a menos que la mente sigue siendo terca dependiendo del currículo de cada uno. Y él decía, a veces la gente me llevaba, me pedía que fuese a verlos al hospital y los iba a ver, a compartir con ellos. Y por alguna razón se sanaron después, no porque él fue, simplemente porque era parte de su currículum, me imagino. Y él decía, y después me los encuentro por la calle y después de hablar 5 minutos con ellos les digo, ¿sabes qué? Me caías mejor cuando estabas enfermo en el hospital que ahora. Porque eras más humilde, eras más amoroso, eras más abierto y había hasta como una energía, una vida. Ahora estás muy orgullosito, muy esto que si lo otro, ¿verdad? Sí. Pues claro, entonces no sabemos, no sé absolutamente nada, pero sí cualquier experiencia puede ser vivida si le quito el contenido. Y eso es lo que estamos aprendiendo, a soltar el contenido. Cuando tenemos miedo de una situación que se repite, es lógico que surja la pregunta, ¿qué hacer cuando se vuelva a repetir esta situación? Y el tema es que tú ya sabes qué hacer cuando llegue esa situación. La pregunta es, ¿te sirve anticiparla? Una de las cosas que a mí me apoyó mucho en mi proceso de lucidez o de claridad, como lo queramos llamar, fue darme cuenta de que lo único que es asunto mío
es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo experimento. Eso es lo único que es asunto mío. Lo que siente, vive o experimenta otro no es asunto mío. Cuando tú dices, ¿qué puedo hacer cuando llego a casa y mis hijos están cabreados, tal, porque yo he estado fuera, porque no les he atendido el teléfono? ¿Qué hago con su cabreo? Es la pregunta. ¿Qué hago con su dedo señalándome, diciéndome que yo soy la culpable? Es la pregunta. Y yo te digo, primero recordar que como ellos se sienten es asunto suyo. Tú no tienes potestad para hacer sentir nada a nadie. Ellos agarran el currículum que la vida les presenta para vivir aquello que tienen que vivir para su mayor bien y conciencia. Esa es su responsabilidad. La tuya es atender lo que tú piensas, sientes. ¿Cómo tú te sientes cuando ellos te señalan culpable? Y eso es lo único que tienes que atender a ti. No tienes que atender su malestar, no tienes que atender su juicio, no tienes que atender su culpa. Eso lo tienen que atender ellos. Pero ¿cómo aprenden ellos a atenderlo? A raíz de verte cómo atiendes tú lo tuyo. Bien. Así que ocúpate de ti. ¿Cómo me siento yo que mis hijos me señalen culpable? Mira, yo tengo a mi hijo Tony, que es mi maestro maravilloso. Maestro maravilloso, es culpa tuya porque tú me dijiste. En todo. Y yo... Es culpa de él, es culpa Sí, es que eres culpable. Él con el dedo acusador, el mundo es culpable de que yo exista. Hagan algo al respecto. Ese es el ego. Yo lo veo. Es el ego encarnado con patillas, desarrollándose. Todavía no se da cuenta que es un ser. Entonces, el mundo es culpable de que yo exista. Hagan algo. Yo lo cojo, lo miro. Y hay veces que no puedo evitar sonreír. Porque Claro. digo, ñalo. Pero él tiene que hacerse cargo de eso. La pregunta es cómo me siento yo. Claro. Y cuando yo siento que la ira me sube por aquí para arriba, ya digo, ya estoy yo enganchada, tengo que atenderme. Entonces le digo, cariño, no te puedo atender. Me voy a mi cuarto, cuando me sienta mejor hablamos. Y me atiendo. Porque ese es mi asunto. Y él encontrará la mejor manera de atenderse. Y ese es su asunto. Mucho cuidado con echarnos a la espalda el mundo y a la otra persona. Ya me da igual que sea tu hijo, tu hermano, tu padre, tu madre. Él y ella tienen las mismas herramientas que tú y la misma responsabilidad que tú, atenderse a sí mismo. Y aprenderá, y lo único que tú puedes darle con ello es un ejemplo. Lo único que tú puedes ser es la luz en la que ellos se miren y digan, mira, wow, mi madre cuando está cabreada, ¿cómo reacciona? Se va, se desahoga y luego viene tranquila y entonces habla conmigo. Y eso es lo que él aprenderá. Claro. Y esa es tu única parte. Y lo aprenderá si está en su currículum, que lo tiene que aprender. Claro. Si no lo aprende contigo, como yo le digo a mi hijo Tony, hijo mío, lo que no aprendas conmigo y no te enseñe yo, tú no te preocupes por nada, que te lo enseñará la vida. Sí, ya, verdad. ¿Qué manía de pensar, qué egocentrismo tan grande pensar las madres que somos responsables de lo que nuestros hijos aprenden? ¿Qué dice? Le enseña la vida mucho más de lo que le puedes enseñar tú, pero vamos, sobradamente. Hay un amigo en Estados Unidos que decía, yo me acuerdo que le iba a hablar a mi hijo sobre el sexo para que él aprendiese, así que le dije, mira mi amor, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a enseñar sobre el sexo y la sexualidad para que aprendas, pero antes de eso, déjame saber lo que tú sabes para entonces yo más o menos ver. Pues 4 horas y media después. Yo había aprendido más de lo que le iba a enseñar. Aprendí yo más de lo que... Sí. No, claro. Así que... Sí. Esta es una parte práctica. Mira, una cosa que dijo Faina ayer, cuando estamos caminando, y fíjate, fue muy bonito porque me acordé de eso, me puse en contacto con eso. Lo que el hijo de ella representa en mí es
el puro egocentrismo. Que yo no he perdonado. Que en yo mí. no he perdonado en mí. Ajá. O sea, porque lo veo, me di cuenta y yo digo, pues, claro, yo no sé si hasta qué extremo yo fui, pero en cierta manera es un egocentrismo tan profundo que en cierta manera ese es un área que yo no he perdonado en mí y él no me lo está mostrando. Entonces, en ese momento, cuando empiezas a darte cuenta de eso, te das cuenta de todos los regalos. ¿Qué es lo que te está enseñando a ti la pérdida de dinero? La creencia en la carencia, en el sentido de que mi fuente es ese pedacito de papel, en vez de recordar que mi fuente es el amor mismo que me sostiene. El trabajo no lo consigo yo y quien me paga no es mi empleado, mi jefe. Quien me paga es el amor mismo que utiliza ese vehículo en ese mismo momento para que aparentemente esa fuente llegue, pero más nada. O sea, poco a poco se va uno dando cuenta que es lo que estaba compartiendo Fanny. Lo he visto también en mi vida cuando yo estaba escribiendo el libro anterior, que yo estaba en un proceso sin trabajo ni nada, y sin embargo yo me sentí inclinado a irme a otros espacios y la vida me ponía a escribir y yo escribía y seguía haciendo lo que tenía que estar haciendo. Siempre se me presentaba todo lo que necesitaba, de alguna forma había algo que estaba operando. Y un ejemplo que a mí me gusta usar, que nosotros nos encanta decir que somos autónomos, yo te garantizo que si esa preciosa bebé ahora mismo no tuviese esa madre ahora mismo, no podría sostenerse. Claro. ¿Quién lo sostiene por los primeros 12, 13 años? Se nos olvida de todo eso y ahora creemos que soy yo el que lo hice. No fuiste tú el que lo hiciste ni desde que saliste de la barriga de tu mamá, nunca lo hiciste. Lo que pasa es que ahora mismo el niño o la niña no tiene un sistema de creencias. Pero cuando empieza a adquirir un sistema de creencias, ya sea a través de nuestro medio ambiente, ese sistema de creencias es lo que va a regir. ¿Entiendes? Y en función a eso, todo lo que estamos haciendo nosotros es volviendo a esa inocencia. Exacto. Eso es todo lo que estamos haciendo. Me encanta Kenneth Wapnick porque dice, pasamos más de la mitad de la vida desarrollando nuestro ego para luego pasar la segunda mitad deshaciéndolo. Claro. Entonces yo veo a mis hijos y digo, he aquí un ego en desarrollo. El tema es, ¿qué me mueve a mí? Todavía el ego que yo no he perdonado. Claro. Y yo ya estoy en la parte de deshacer el ego. Él está en la parte de construirlo. Claro. Entender esto también es importante porque nos da otra perspectiva mucho más amable que nos permite acompañar al otro en su proceso sin querer cortarle la cabeza. Porque al final Sí. es esto, es ponernos en contacto todavía con nuestra propia frustración y con nuestro propio juicio hacia la parte de nosotros mismos que no ha perdonado Claro. ese egocentrismo, que no ha perdonado esa identidad falsa, que no la tienes que acusar, que no la tienes que cambiar, que no la tienes que educar, que no la tienes que corregir, que simplemente la tienes que aceptar y perdonar, Más nada. sabiendo que en tiempo y forma eso se va a deshacer, porque lo falso se deshace, Claro. no es permanente. Y ahí es donde surge una empatía, una verdadera empatía, que puede apoyar a otro en su desarrollo del ego, sabiendo que tarde o temprano acabará deshaciéndolo. Así. O no, pero eso ya, o no, y el o no, ahí te digo yo, no, porque nada falso es eterno. Todos acabaremos deshaciendo lo falso, porque la única mente que existe solo puede despertar a la verdad. El sueño desaparecerá porque nadie duerme por la eternidad. En algún momento despertaremos y despertaremos todos, una solamente despertará. Y en ese proceso estamos todos en tiempo y forma. Ahora es poner la mirada allí donde yo la quiero poner, donde me uno yo a mi hermano, en el amor que soy, en la verdad que compartimos, no en las aparentes diferencias que justifican la separación. Y ese es mi trabajo de cada momento presente.